Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos, comunidad Joven. Buenas noches con todos. ¿Me confirman, por favor, si se escucha y se está viendo la pantalla? Estoy presentando el título del curso y los objetivos. A ver, por favor, un mensaje. Ya, genial. Bueno, antes de presentar al ingeniero Alejandro, quería pues comentarles que las primeras sesiones, para el caso de la sesión uno y la sesión 2, ya el ingeniero Alejandro les va a dar más detalle de cuántas son las cantidad de clases y los temas que se van a tocar, ¿no? Pero en lo particular, la sesión uno y la sesión 2 se están dando de manera gratuita, ¿no? Es por eso que de repente tenemos algunos invitados en el curso muy aparte de los que tenemos en el grupo de WhatsApp en modalidad avanzada, ¿no? Antes que nada, el curso pues es un curso especializado con tema Python aplicado a geología. Los objetivos ya Alejandro los va a tocar. Hoy estamos iniciando con la primera sesión y a continuación voy a dar una breve descripción de Alejandro para que pueda iniciar con la sesión de hoy. El ingeniero Alejandro Bueno es ingeniero industrial especializado en ciencia de datos por la Universidad Politécnico de Madrid, con una sólida trayectoria de 4 años en optimización de procesos y análisis de datos. Experto en estadística aplicada, visualización y análisis de datos mediante herramientas como Power BI, Pandas y Dash. Amplia experiencia en diseño, desarrollo y gestión de bases de datos, ingeniería de datos, machine learning y desarrollo web. Posee una destacada capacidad para liderar y colaborar en equipos multidisciplinarios, gestionando proyectos desde su planificación hasta la ejecución exitosa. Actualmente desempeña su labor en SRG Consulting en el área de minería como consultor de ciencia de datos. Bueno, sin más preámbulos, le doy pase a Alejandro y se me escapaba que las personas que están interesadas en el curso, voy a mandar un enlace de WhatsApp para que puedan tener mayor información, ya sea en el intermedio o al finalizar de la sesión de hoy. Listo, Alejandro, te doy pase. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Creo que ya se me ve, pero dame un minutito para cerrar la ventana. ¿Listo? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la introducción, Jorge. Mucho gusto con todos los presentes. Mucho gusto estar acá nuevamente en esta nueva edición del curso que estoy brindando de Python aplicado a geología, al control de calidad, ¿no? De procesos geológicos, de muestreo geológico. Y como bien dijo Carlos, vamos a empezar directamente a lo que nos compete, ¿no? Voy a compartir mi pantalla. Deme un minutito para ver los temas que vamos a desarrollar y la presentación del curso, ¿no? Me parece que todavía no tienen acceso al
Al SharePoint no sé cómo lo vayamos a manejar en estos días, seguro habrá algo más esclarecido, pero voy a compartir rápidamente lo que está colgado en nuestro repositorio virtual, porque ahí vamos a poder ver el temario directamente. Yo lo tengo en Excel, pero que lo podemos ver un poco más amigable, ¿no? Empezando por fundamentos de Python, justamente ahorita voy a preguntar un poco sobre el conocimiento previo que se viene manejando de Python. Pero vamos a ver básicamente qué es la programación en Python, cómo se ejecutan códigos, cómo se ejecuta el código Python y lo que son los entornos de desarrollo integrado. Y también un poco de teoría de entorno virtual, ¿no? Conceptos básicos de los tipos de datos. Estoy seguro que varias personas que están presentes ya lo manejan bien, que son enteros, flotantes, strings, bools, expresiones matemáticas, la función print, manejo de texto, ¿no? Y las estructuras de datos, ¿no? Listas, diccionarios, ¿no? Y vamos a tener ejercicios en cada clase, ¿no? En este módulo vamos a ver todo este tipo de fundamentos de Python para luego, toda la semana vamos a ver fundamentos de Python, ¿no? Esto es lo más básico y luego viene ya el control de flujo y funciones, bucles, ¿no? El manejo de excepciones, también try except, que es algo que puede llegar a ser útil si uno quiere hacer automatizaciones, y entrando un poco a las clases y objetos en Python, que lo más que nos importa es entender cómo funciona, más que construir nuestras propias clases, porque todas las librerías de análisis de datos están construidas como objetos, ¿no? Toda la programación en Python está bastante orientada a objetos, pero las librerías más conocidas, recontra, son las más usadas. Y si es que manejas bien las clases y objetos, se van a entender mucho mejor y las vas a poder utilizar mucho más fácilmente. Por eso está este tema aquí, ¿no? En el tercer lugar están las operaciones con archivos y un poco de análisis básico, ¿no? Utilizando archivos TXT, empezando a utilizar NumPy y Pandas directamente a lo que nos importa, y Matplotlib para poder ver gráficos básicos, ¿no? Todo utilizando archivos TXT, archivos CSV, y para luego pasar a análisis un poco más profundo, ¿no? Con Pandas y visualización con Matplotlib y con SQL. Distintas operaciones que tienen sus análogos en Power BI, que tienen sus análogos en Excel, ¿no? Vamos a hacer bastantes analogías dentro del curso para las personas que manejan también algo de análisis de datos en Excel, que seguramente somos muchos, ¿no? Y lógicamente también gráficos, porque todo entra por los ojos. Matplotlib intermedio, ¿no? Histogramas, gráficos de cajas. Y en el módulo 5 trabajo ya con bases de datos geológica y la misma calidad de datos, ¿no? Para ver el control de calidad en el módulo 6. Entonces acá lo que vamos a ver es las conexiones a ciertas bases de datos, en el caso de que los datos estén almacenados en una base de datos, lógico. Un poco de teoría de por qué necesitamos una base de datos, por qué esta necesidad de verificar los datos geológicos antes de trabajar con ellos, los modelos de datos y la aplicación de proyectos de exploración. En el módulo 6 vamos a ver lo básico, porque estamos acá para no aprender algo directamente de geología, sino una aplicación de geología, ¿no? Una especialización dentro de la geología. Y directamente cómo podemos aplicar todo lo que hemos aprendido para el control, la evaluación de la calidad del muestreo geológico, ¿no? De la precisión, exactitud y contaminación dentro de todo el proceso de muestreo, desde la toma de la muestra hasta el análisis. Y luego viene ya algunas muestras de cómo ir utilizando todas las herramientas para crear automatizaciones, ¿no? Dentro de Python, para poder crear tus propias funciones, incluso tus propias clases puedes crear para que los exámenes y las evaluaciones sean semiautomáticas, ¿no? Y generar reportes de forma mucho más rápida. Eso es rápidamente lo que vamos a cubrir. Y ahora voy a compartir la introducción a la presentación de hoy día, que se debería ver en pantalla completa. Y si no se ve en pantalla completa, ya me cortan por ahí, pues. Hoy día vamos a ver lo que es introducción a Python.
lenguaje de programación muy importante, muy famoso en estos últimos años, y estructuras de datos. Como bien mencionó Jorge, las es lo mayor posible a prácticas. Eh, am, Son 6 sesiones, se van a llevar a cabo los martes y jueves de 7 a 9 de la noche. Y la programación en Python se va a llevar a cabo en Google Colab. Es una de las herramientas más usadas, es gratis y es muy sencillo de entrar y registrarse porque solo necesitas un Gmail y todos, o la gran mayoría de nosotros tenemos un Gmail, ¿no? Eso es lo que vamos a utilizar. Igual estoy dejándolos acá, esta diapositiva va a estar colgada en el repositorio, ¿no? Estoy dejando acá mi contacto para, si es que hay alguna duda específica, pues se pueda resolver a través de correo electrónico. Y ahora mismo vamos a empezar con el desarrollo de nuestras actividades en Google Colab. Es un software de un entorno de desarrollo integrado, un IDE para ejecutar código Python, ¿no? Vamos a enseñarlo ahora mismo. Entonces, cuando entramos a Google Drive, es una herramienta para poder tener archivos en la nube, ¿no? Un repositorio de la nube de la misma Google. Hay una opción para crear archivos con cierta extensión que se llama Google Colaboratory o Google Colaboratorio, ¿no? En español. Tiene este símbolo que parece un infinito, pero en realidad es una CO, como vimos en las diapositivas, ¿no? Un CO de Colaboratory. Entonces, estos archivos que se crean con esta extensión IPyNB, son todos estos archivos que están acá, .ipynb, se llaman notebooks. Por eso, al menos en mi carpeta, la tengo como notebooks, ¿no? Son archivos que te permiten ejecutar código Python de forma secuencial, ¿no? La extensión viene de IPython Notebooks, ¿no? Que es una librería. IPython es una librería que te permite ejecutar el código en este tipo de archivos, que son notebooks, ¿no? En el repositorio que seguramente ya les habrán compartido, ¿no? El enlace para el repositorio que está público. En la clase número uno ya está colgado el archivo de la sesión uno. Entonces, lo único que tenemos que hacer es entrar al repositorio de Google Drive, dar doble clic en el archivo de sesión uno. Eso nos va a llevar a la interfaz de Google Colab para poder visualizar nuestro notebook, ¿no? Este archivo se llama notebook, como menciono, y poder empezar a programar y mostrar las bondades de este lenguaje de programación. Si es que hay alguna duda o algo que falte explicar claramente, no hay problema, me lo pueden comunicar y yo lo voy a responder. Igual voy a dar un minuto, unos 2 minutos para que puedan entrar, ¿no? Y si es que no se han logueado en su cuenta, puedan entrar con su cuenta y ahorita mismo seguimos con la clase.
Ok, continuando, una rápida introducción al lenguaje Python. Es un lenguaje que se originó a finales de los 90, se usó ampliamente para lo que es desarrollo web principalmente y desarrollo de software durante esas décadas y a partir del 2012, 2015 empezó a ser ampliamente usado en análisis de datos por la facilidad de la sintaxis, que se van a dar cuenta que no es nada complicado de entender ni de utilizar, y la cantidad de la comunidad que soporta Python, que es gigante, una cantidad de librerías y de personas a desarrollar y mantener esas librerías inmensa. Entonces es muy bueno, la verdad. Una característica especial, para no entrar mucho en detalles técnicos del lenguaje de alto nivel, ¿ok? Hay dos tipos de lenguaje, ¿no? Varias categorías, hay varios tipos de categoría, ¿no? Pero una forma de categorizar los lenguajes de programación es de alto nivel, hay un nivel intermedio también y un bajo nivel, ¿no? Los lenguajes de alto nivel no requieren demasiada manipulación de la memoria de la computadora, entrar a ver qué número va en qué espacio de la RAM y cosas así, ¿no? Lo único que te importa es escribir algo en lenguaje que tú puedas entender, como el primer código que aparece acá, print, y de frente ejecutar, y que la máquina se ocupe de absolutamente todo lo demás. Eso es un lenguaje de alto nivel. Ejemplos: Python, JavaScript, Java, incluso C. Es un lenguaje que está entre alto y medio nivel, ¿no? Pero de bajo nivel no es directamente. Ejemplos del lenguaje de medio nivel sería, por ejemplo, como menciono, C, ¿no? Y ensamblador, que serían lenguajes más antiguos, que tienen una cercanía al hardware mucho mayor, ¿no? Está COBOL también, y algunos tipos de lenguajes cuya sintaxis es un poco más complicada de entender que Python, pero tienen un control del hardware muchísimo mayor que Python, ¿no? Y por último están los lenguajes de bajo nivel que se asemejan muchísimo a lo que una máquina entendería, ¿no? Como lenguajes de código binario que la misma computadora va a interpretar como señales eléctricas, ¿no? Entonces, los lenguajes de bajo nivel son muy antiguos y ya de preferencia se utilizan lenguajes de mediano o alto nivel, ¿no? Porque es por la gran cantidad de comunidad que hay en Internet, la gran cantidad de educación que hay con respecto a eso, pero todo se inició con unos y ceros, lógicamente, ¿no? Eso es algo rápido que se puede mencionar con respecto a Python. A diferencia de otros lenguajes, también es bastante lento. Eso es una característica que lo ponen por todos lados. Pero en su lentitud, la ventaja que tiene es que la programación la puedes hacer rápido. El desarrollo de aplicaciones con Python es rápido, es muy ágil en comparación como si estuvieras programando en C, por ejemplo. ¿Ok? Y eso lo hace muy útil para análisis de datos porque como programamos rápido, también podemos analizar datos rápidos, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo dentro de estas semanas. Pero bueno, estamos acá para ver temas mucho más prácticos, mucho más directos. Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿no? En este entorno, el Google Colab lo que hace, sin dar muchas vueltas, es conectarse a una máquina virtual. ¿Ok? En la parte superior derecha podemos ver que dice conectar, ¿no? Y dice conectar a un nuevo entorno de ejecución. Un tip por ahí, si es que les parece que su interfaz está muy chiquita, como a mí me sale así por default, no en 100%, pueden apretar control más y acercarlos a 125, a 110, a lo que les parezca más cómodo, ¿no? A mí me gusta verlo más de cerca, no sé por qué, pero es lo que más me gusta. Pero ok. Acá en la parte superior derecha dice conectar a un nuevo entorno de ejecución. Entonces a eso iba, ¿no? ¿Cómo es que esta página web va a ejecutar código Python? No se ejecuta en tu navegador, no se ejecuta en tu computadora. Lo que hace es ejecutarse en una computadora que está en otra parte del mundo, como se entiende normalmente, es la nube, ¿no? Que está en la nube, ¿no? Es una computadora, es una máquina virtual a la que te conectas a través de Internet y lo que tú escribas acá se ejecuta allá, en esa computadora. Y el resultado te lo devuelve por internet, ¿no? Es así como funciona. Y es por eso que obviamente, RAM, disco duro, porque tenemos RAM, disco duro.
me está saliendo este mensaje, pero acá está más abajo el RAM y el disco duro de la máquina virtual que nos está prestando Google para poder ejecutar el código Python, ¿ok? En la parte izquierda tenemos un grupo de comandos, un grupo de iconos para poder ir cambiando el panel izquierdo a distintas funcionalidades, ¿no? El primero por default que aparece es el índice, que está señalado por las partes, el texto en blanco que está dentro del notebook. Y también está el botón de archivos, ¿ya? Que son los que vamos a manejar. Esos dos botones son los que vamos a manejar. Y en el botón de archivos tenemos un grupo de folders, de carpetas que tienen data de ejemplo, ¿no? Algunos CSVs, algunos CSVs muy famosos, de hecho, y un archivo oculto que se llama config, ¿no? Que le pertenece justamente al notebook, para que el entorno funcione correctamente. Acá podemos ir subiendo archivos a medida que vayamos desarrollando nuestras actividades, ¿no? Incluso se puede sincronizar y montar tu propio Google Drive para que puedas jalar tus archivos de Google Drive sin necesidad de bajarlos a tu computadora y luego volverlos a subir a este entorno, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo también. Pero ahorita lo que nos compete es los archivos, el índice para poder ver las celdas de nuestra sesión, ¿no? Y ahora sí, con respecto a la parte de las celdas, ¿no? Estas celdas están en la parte central, ¿no? Central derecha en este caso de nuestra interfaz, de nuestra pantalla. Hay dos tipos de celdas en este notebook, nada más. Tenemos el cursor entre dos celdas, va a aparecer justamente una línea para poder añadir código. Entonces, si es que hacemos clic, vamos a añadir una línea nueva donde podemos escribir código Python y ejecutarlo apretando el botón play o apretando control enter. ¿Ok? Son las dos formas de ejecutar código Python acá. Y si es que la podemos eliminar, ¿no? Utilizando esta eliminar celda, ya vamos a ver los otros botones eventualmente. También podemos añadir, ¿no? Este texto podemos escribir algo directamente y si apretamos o hacemos clic en otra celda o apretamos el botón hacia abajo para cambiar de celda, se queda grabado como texto, ¿no? Entonces es una forma de ir haciendo anotaciones, ir indicando lo que estás escribiendo en código, pero para que tenga cierto énfasis, ¿ok? Para que el énfasis sea distinto y hay una diferencia clara entre tus anotaciones, que van a estar en text, y el código que quieres ejecutar, que va a estar en código. Dentro de este panel, justo haciendo mención a lo que estábamos diciendo hace un ratito, hay varias opciones, ¿no? Eliminar celda. Eso también, replicar la celda en una pestaña que te va a abrir en otro lado la pestaña, pero no lo queremos usar directamente. Editar, que es para entrar a editarlo directamente, pero en vez de hacer ello podemos darle doble clic nada más y ya podemos manipularla, ¿no? También están las opciones para bajar la celda, ¿no? Para cambiarla de lugar, subirla también, podemos intercambiar las celdas, poner un hipervínculo, no, copiar el enlace a la celda, ¿no? Y se le puede referenciar en otro lado, ¿no? Como un URL, ¿no? Y esas opciones son principalmente para el código, ¿no? Pero también hay algunas otras para el texto, ¿no? Como ponerlo en negrita, cambiarlo en itálica, insertar imágenes. Hay un montón de cosas que puedes hacer en notebooks, de hecho, ¿no? Y muchas veces se presenta análisis completo solo con un notebook porque si es que lo presentas correctamente, se ve muy agradable y se entiende completamente, ¿no? Pero lo que nos trae ahorita acá, que está un poco más dentro del alcance que hemos presentado al comienzo de la reunión, es la misma teoría de Python, ¿no? Entonces, empezamos con la programación. Hablando un poco de lo que es el código, hablando de lo que es la función print, ¿no? Si es que les parece que estoy yendo muy lento, porque quizás hay muchas personas acá presentes que ya manejan el lenguaje, también me lo pueden decir, y si es que estoy yendo muy rápido, también, ¿no? Sería más claro si es que estoy yendo muy rápido que me digan, oye, sí, la verdad no he entendido, ¿no? Y si veo que hay varias personas que no están entendiendo, pues ya voy más lento. Entonces vamos a mantener esa velocidad. Por ahí justo va bien, gracias.
Entonces, vamos a empezar con la función print, que es la madre de todas las otras, como que la primera función que se enseña en cualquiera de los tutoriales. Y lo que va a hacer directamente, si es que ejecutamos esta celda, le hacemos clic en play, va a mostrar el resultado abajo. ¿Ok? Si es que tenemos una celda, va a mostrar siempre que presionemos print el resultado de la celda abajo. Si es que estamos indicando que hay un resultado, ¿no? Y eso es lo que hace print. Lo que hace print es mostrar en el resultado lo que esté dentro de los paréntesis, ¿ok? Si es que yo cambio ese 5 por otro número, digamos 10, entonces va a mostrar el 10. Si es que pongo 3.1415, va a mostrar 3. ¿Ok? Eso es lo que hace print directamente. Siempre dentro de los paréntesis, ¿ya? Y eso lo vamos a ver muy recurrentemente, qué cosa va dentro de los paréntesis y qué cosa no va. Y ahora sí, esto lo vamos a pasar rápidamente porque es algo ampliamente conocido. Ahorita hay cuatro tipos de datos principales y hay tres que son los que más se utilizan, ¿no? El cuarto no tanto, pero sí se utiliza. El entero, el decimal, ¿no? El entero puede ser un ejemplo 10, podría ser 100, ¿no? El decimal, que está señalado por un entero punto y toda la fracción, ¿no? En este caso 5.5232. Y el de texto, ¿ok? Que en inglés sería string, ¿ok? String, ¿ok? Y para señalar texto en Python hay dos formas, ¿no? Con dobles comillas, como se está haciendo en esta celda, y con comillas simples, ¿ok? Como se está haciendo en esta otra celda. Ambas formas son válidas. No hay ninguna diferencia haciendo bastantes simplificaciones, no hay ninguna diferencia entre señalar dobles comillas y comillas simples, ¿ok? Al menos para este lenguaje de programación. Otro detalle interesante es que si es que alguien ha manejado Visual Basic o C, siempre terminaba todo con punto y coma. Acá no es necesario, por si acaso. No tienes que señalar nada con punto y coma. ¿Ok? Y el último tipo de dato, ojo que ya vimos el entero, el decimal, el de texto, es el booleano. ¿Ok? La lógica booleana siempre tiene valores verdaderos y falsos y en este lenguaje no es la excepción, ¿no? Entonces tenemos el valor verdadero que está definido por el dato true y el valor falso que está definido por el dato false. ¿Ok? Es simplemente un tipo de dato que puede tener dos valores, verdadero y falso. Mientras que el texto puede tener infinitos tipos de valores, mezclas de valores, decimales también y enteros también, ¿no? Lógico, hay un límite para los enteros que tiene cierto número de dígitos, pero en la práctica no vamos a utilizar ello, ¿no? Ahora, un dato interesante es que no necesitas llamar a alguna función en particular para cambiar el tipo de dato, ¿no? Yo simplemente puedo encerrar un dato, que es ese 5 dentro de la palabra integer, o sea, entero en español, y lo estoy cambiando de dato, de lo que originalmente era string o texto, a un entero, ¿no? Y si es que lo imprimo, se va a ver el 5, ¿no? Pero ya lo estoy cambiando de dato de esta manera, de string a entero. Y es muy sencillo hacer ello. No necesito llamar funciones específicas y almacenarlas en variables, que eso lo vamos a ver ahorita, sino de frente lo puedo cambiar de esta forma, ¿no? Otro tema es que puedo hacer lo contrario, ¿no? Tengo un entero en una función str, que sería string o cadena de texto, como mencioné, y lo estoy cambiando de tipo entero a cadena de texto, ¿no? Y si es que imprimo ello, también se va a ver acá, ¿no? Y ahora, un ejemplo muchísimo más claro de cómo se va cambiando este tipo de datos es con los booleanos, justamente, ¿no? Por eso lo mencioné hace un momento. Porque en la lógica booleana, al menos en Python, uno puede representar el valor verdadero como uno y el valor falso como cero. Entonces, si es que yo convierto este uno a booleano, lo que me va a botar es un verdadero, es un true. Y si es que yo convierto este cero, y mire, incluso ya no es un texto, sino es un número entero, si es que lo convierto a booleano me va a votar falso, ¿no? Entonces yo puedo indicarle incluso en vez de que sea cero en entero, le puedo indicar un cero en string y me va a votar
Pues verdadero, en este caso porque estamos trabajando con números, ¿no? Acá lo debería convertir a entero primero. Miren, se podría hacer así y ya nos está botando falso, ¿no? Entonces, incluso ya estoy haciéndolo uno dentro de otro, ¿no? Primero ese cero lo estoy convirtiendo en entero y ese entero, que es un cero entero, ya no es string, lo convierto a booleano, ¿no? Y ahí sí se vuelve un valor falso. Entonces, uno puede ir jugando de esa forma, ¿no? Y nos va a servir para ver algunas otras cosas en un segundito. Creo que por ahí había una pregunta. Ah, no. ¿Han subido el notebook, chat, como para que lo puedan, lo puedan ir chequeando? Ahora, hay una forma de poner texto dentro de estas celdas de código para que no se ejecute, ¿ok? Y esos son los comentarios. Los comentarios siempre se señalan con un hashtag, con un numeral al inicio del texto. Y eso hace que el lenguaje, que el intérprete de Python sepa que que toda esa línea no se ejecuta. ¿Ok? Entonces, si es que tenemos estas dos líneas de texto acá, esas dos líneas de código aquí, la primera no se ejecuta y la segunda sí. Y también se puede comentar en línea de esta manera, ¿no? Entonces lo que va a hacer Python es leer todo esto hasta acá y luego, un numeral. Entonces todo lo que está después del numeral en esa línea no lo ejecuto. Acá yo ya estoy ejecutando en la siguiente línea, ¿no? Entonces si es que ejecuto esta celda, pues también la va a ejecutar bien, sin ningún problema. ¿No? Los comentarios son útiles porque nos ayudan a mantener nuestro código ordenado y no hay Acá que está, ya una máquina para subestimarlos. todos. ¿Ok? Bueno, Nunca hay que subestimar los comentarios porque una vez que te desacostumbras a ellos, 3 meses, 2 meses, vas a revisar tú mismo lo que has hecho, no otra persona, tú mismo, y no vas a entender nada. Entonces, siempre hay que trabajar lo más ordenado posible. ¿Ok? Cuando estamos haciendo algo que tenga siquiera un poco de tamaño considerable. ¿Ok? Ahora, vamos a ver algunas expresiones matemáticas básicas, ¿no? Dentro de Python tenemos las operaciones que tiene todo el lenguaje, como la suma, ¿no? Esto se representa por el símbolo más. Entonces podemos sumar dos números, imprimirlos, ¿no? Encerrándolos en la función print y resultado, ¿no? Ahora, también es válido no utilizar la función print en un notebook, ¿no? También podemos de frente poner 5 más 5 y va a salir el resultado, ¿no? Pero al no usar print, solo se va a mostrar el último resultado, ¿ok? Si es que no estamos usando print acá del 5 más 5, va a ser 10, pero no se va a mostrar. ¿Por qué? Porque tengo un print abajo y porque simplemente hay código abajo en la segunda línea, ¿no? En este caso nos va a mostrar 20, que es el resultado de 10 más 10, ¿no? Y la primera línea, la obvia, ¿no? Otra cosa sería que yo ponga print 5,5 de esta forma y ejecute toda la celda. Y ahí ya podemos ver que sí está imprimiendo el 5,5 y también está imprimiendo el 10 más 10. ¿No? Hay otras operaciones que son bastante intuitivas, ¿no? Como las hemos aprendido nosotros. La operación de resta, ¿no? Que estamos restando 100 menos 20. La operación de multiplicación está representada por el asterisco. 5 por 5 es 25. La potencia está representada por doble asterisco. Es como poner elevado a la potencia de esta forma, ¿no? 10 al cubo está representado por doble asterisco, ¿no? Entonces el resultado es 1000. Está la división también, ¿no? La división está representada por una barra hacia la izquierda, ¿no? Y un dato interesante de la división, por ejemplo, en este caso, 21 entre 4 es 5,25, ¿no? 21 entre 7 es 3. Pero el resultado nos muestra que el 3 tiene punto cero. No es un entero porque tiene punto, ¿ok? Cada valor en Python que tiene punto es un decimal. Entonces, la división siempre nos va a dar un decimal, perdón, acá me equivoqué. Un decimal, ¿ok? Eso lo vamos a corregir ahorita, lo deberíamos corregir ahorita, ¿ok? Siempre dan decimal, ¿ok? Si es que vemos la división entre el resultado de 21 entre 7, nos da un valor flotante, no un float, o sea, un decimal, ¿ok? Si es que queremos pasarlo a entero, pues deberíamos encerrarlos en la función int, que convierte a entero, y ya tenemos un entero, ¿no? Que sabemos que es 3.
pero eso no lo hace directamente, no lo hace explícitamente Python, ¿no? Lo tienes que hacer uno mismo. ¿Ok? Hay algunos otros tipos de operaciones básicas, como la división entera, ¿no? Acá el 21 entre 6 lo único que me va a devolver es la parte entera de la división. ¿Ok? Ya no considera los decimales. Y también está el módulo o resto de la división, ¿ok? Que se usa como para saber generalmente si es que un número es divisible entre otros, ¿no? Si no tiene resto o si el resto es cero, entonces es divisible, pues, ¿no? En este caso, por ejemplo, 12 entre 6 su resto es cero, entonces sí es divisible, ¿no? En el caso de 5 no es divisible. 4 pues sí, ¿no? Y así sucesivamente. Y finalmente, en las operaciones está la combinación de operaciones matemáticas, ¿no? Yo puedo escribir esta línea de código para poder ver el resultado de esta operación siguiendo las reglas que nos han enseñado en el colegio, ¿no? Primero la multiplicación, luego las sumas, ¿ok? Entonces, eso es lo que va a seguir Python. En este caso, ¿qué está haciendo? Está haciendo primero 5 por 3, 15, más 2 por 2, que es 4. Entonces, luego lo suma. Si es que queremos darle otro tipo de enfoque a la operación, tenemos que utilizar paréntesis. ¿Ok? Los paréntesis son iguales a las operaciones que hemos aprendido en el colegio. ¿Ok? Entonces, si es que encierro, por ejemplo, el 3 y el 2 en los paréntesis, ya ven que las dos celdas son exactamente la misma, pero solo se han encerrado entre paréntesis, ¿no? El resultado cambia completamente. ¿Ok? Entonces, las reglas de paréntesis se aplican a Python como haciendo aritmética en un papel. ¿Ok? Hay que recordar ello. Ahora sí, variables. Creo que me atrevería a decir que todos acá conocemos las variables, o la gran mayoría al menos. Entonces, rápidamente podemos decir que es un número, una letra, ¿no? Un símbolo que representa un dato. ¿Ok? Un conjunto de datos, un número, un string, un valor booleano. Entonces, ese símbolo, que puede ser una palabra, que puede ser una letra y un número, se puede manipular, ¿ok? Y esa es la función principal de las variables, almacenar un dato y luego manipularlo, ¿no? Y jugar con ese dato en otra parte de tu código, ¿no? Entonces acá estamos diciendo que en X, en la variable que se llama X, o que tiene el símbolo X, pero le vamos a llamar que se llama X, se almacene el dato 20 entero, ¿no? El dato 20 entero. Y así se forma, con el igual. Se escribe con el igual. Y como en X ya está el 20 entero, si es que yo imprimo esa X de esta forma, vamos a poder ver el 20. Siguiendo, podemos hacer también operaciones entre variables. Si es que yo almaceno en X el 50 y yo almaceno en Y el valor 100, si es que lo sumo, X más Y, ya no estoy sumando números variables, ¿no? Entonces me va a salir su resultado directamente. X más Y justo, ¿no? También lo que puedo hacer, por ejemplo, es en Z, en una nueva variable, sumar X más Y de esta manera, ¿no? Entonces estoy diciéndole que Z sea igual al resultado de X más Y. Y ya no le digo que imprima X más Y, sino que imprima Z. Y me va a dar de nuevo 150, una forma mucho más explícita de- de codificar, ¿no? De programar en esta celda. Y en este caso vamos a enseñar lo que es la sobreescritura, ¿ok? En Python no tenemos, como en otros lenguajes, constante y una variable, ¿no? Hay convención, eso sí, pero no hay una regla directa, ¿ok? Entonces, en otros lenguajes seguramente alguien por ahí sabe que una constante no se puede sobreescribir, pero una variable sí. Y eso pasa, eso es lo que vamos a explicar ahorita. Yo en X estoy almacenando el string A, ¿no? Triple A, y luego vuelvo a declarar esa misma variable X y le almaceno, le asigno un nuevo dato, en este caso 10. Lo que va a hacer Python es chancar, ¿ok? Sobreescribir. Va a sobreescribir ese A y lo va a eliminar y va a poner el 10 directamente, ¿ok? Que pueda ser inmutable, ¿ok? Todas son mutables. Esto es mutabilidad, que yo le puedo cambiar directamente, ¿no? En palabras simples, que yo lo puedo cambiar.
Y este es un último ejemplo para ver cómo se manipulan variables, ¿no? Yo puedo almacenar X, luego en Y almaceno el 3, en Z almaceno el resultado de la división entre 500 y 3, o X y Y, ¿no? Que ya los almacené ahí, y enseño el Z, ¿no? En este caso podemos ver de que el resultado es periódico puro, ¿no? Es 166.6 periódico puro, entonces va 6666666 hasta la precisión de Python, ¿no? Que tiene cierto grado de precisión. Ahora, lo que quería mencionar es algo más formal con respecto a las constantes y variables, ¿ok? En el caso de yo querer declarar una constante, o sea, algo que en mi código no va a cambiar en ningún momento, por convención se suele escribir con una mayúscula, ¿ok? Una mayúscula y caracteres de texto, ¿ok? ¿No? Como digamos constante, de esta forma. Entonces, puedo asignarle C, ¿no? Igual 5, XX igual 5, pero en mayúscula, y sabemos que estamos trabajando con constantes, ¿ok? Alguien que lea nuestro código va a saber que estamos trabajando con constantes. Y en el caso de variables, siempre se escriben con minúscula. Bueno, no siempre, ¿ok? Convencionalmente se escriben en minúscula, ¿ok? Entonces, una variable es algo que yo voy a cambiar eventualmente en mi código, ¿no? Entonces le puedo asignar una minúscula c, le puedo asignar doble x, puedo llamar a una variable también p4, ¿no? P-4, ¿no? Y va a funcionar de la misma forma. La única regla con las variables es que no empiecen con número, ¿ok? Una variable no puede llamarse 4p de esta forma. Yo no puedo asignarle acá 10.5. Ya de por sí me está señalando un errorcito acá, ¿no? Statement must be separated by new lines or semicolons. O sea, ya se está confundiendo. Piensa que son distintas sentencias esto. ¿Ok? Entonces, todas las variables empiezan con una letra del alfabeto. Siempre en minúscula. Es una recomendación, ¿ok? Siempre en minúscula porque las constantes son en mayúscula. Una, una variable también puede tener la longitud de caracteres que uno desee, ¿no? Puede llamarse guión bajo 5p d, ¿no? Una cosa así. Pero como estamos empezando con una letra del alfabeto, pues va a estar todo bien, ¿no? Podemos comprobarlo aquí. Por otro lado, también lo que podemos hacer es asignar, por ejemplo, en este caso, el valor de pi en una constante, ¿no? Y si es que manipulamos esa constante, los resultados ser los mismos que como si estuviéramos con una variable, ¿ok? Al fin y al cabo es solo una convención lo que estoy diciendo. No, ojo que no es una regla de Python utilizar mayúsculas o minúsculas, ¿ok? Solo es una recomendación. También se puede escribir algo literal, ¿no? Por ejemplo, mi nombre, como el nombre de una variable, ¿no? Mi nombre, Alejandro, y le puedo imprimir. ¿Ok? Y por último, lo que quiero también resaltar en los notebooks es que yo he declarado acá la palabra Alejandro dentro de la variable mi nombre, pero esa variable la puedo llamar y la puedo manipular en cualquier parte del notebook, más abajo, más arriba incluso, lo cual no tiene mucho sentido, pero también se puede poner arriba y va a funcionar. Por ejemplo, acá en esta celda, que parece que no tiene nada que ver con la anterior, yo puedo imprimir mi nombre y la variable sigue existiendo en la memoria de la máquina virtual donde se está ejecutando este código. ¿Ok? Entonces, tú puedes llamarlo, manipularlo en cualquier lado si es que ya lo declaraste arriba. No es tan recomendable que esté muy abajo, digamos cinco celdas más abajo, porque es difícil mantener el track, ¿no? Si es que estás leyendo esto después de meses, va a ser bien difícil que te des cuenta si es que has declarado la variable, dónde la has declarado. Te hace un mundo. Pero se puede usar en la siguiente celda o 12 celdas más abajo sin ningún problema. Y esto nos lleva al primer ejercicio. Dentro de las herramientas que hemos estado viendo, hay bastantes números y eso nos va a servir para calcular el promedio de n datos. ¿Ok? Y este va a ser un promedio ponderado, no va a ser un promedio simple, porque acá estamos hablando con gente que está en ingeniería o que le gusta la ingeniería, entonces de frente nos vamos con un promedio ponderado. Lo que vamos a hacer es calcular el promedio de n datos que se van a ingresar, ¿ok? Y la consigna o la ayuda es esto, ¿no? Vamos a asignar n valores, pueden ser 3, 5, 20, lo que ustedes deseen, n valores a n variables.
literalmente, ¿no? Vamos a tener n variables. Supongamos 5 nada más. Luego vamos a asignar n pesos a esas n variables. Que serían 5 pesos a esas 5 variables, ¿no? Que serían unos 5 variables más, ¿no? Y finalmente vamos a asignar el promedio ponderado de esos 5 valores o 5 variables iniciales a una nueva variable que se va a llamar resultado, si les parece, ¿no? Y lo imprimimos directamente. Me parece que está claro. Si no está claro, igual me pueden comentar. Y vamos a dar unos 3 minutos, ¿no? Esto es algo bastante directo. 3 minutos para poder desarrollar el ejercicio. 5 minutos, ¿ya? 5 minutos a lo mucho para desarrollar el ejercicio. Bien, ya estoy compartiendo la pantalla de nuevo. He regresado. Y vamos a ver el resultado de este ejercicio bastante
sencillo, ya que es la primera clase, no estamos viendo cosas muy, muy complicadas, ¿no? No vamos a ver muchas cosas muy complicadas, es más como para explicar brevemente lo que vamos a ver más adelante. Entonces, como mencionaba en la consigna, vamos a almacenar tres números en tres variables, ¿no? Que serían los valores. Pues, supongamos que son tres notas, ¿no? En X, en Y y en Z, vamos a crear pesos para esas notas, para esos números que se han ingresado en los valores, ¿no? Peso uno, peso 2, peso 3, y luego vamos a calcular el resultado y mostrarlo, ¿no? Todo se calcula multiplicando las notas por los pesos, cada una con su peso, y dividiéndolo entre la suma, ¿no? De los pesos. Ese es un promedio ponderado, ¿no? Y se puede calcular de esta manera. Y finalmente imprimimos el resultado. Siempre hay que tener en cuenta, como recomendación, no escribir el código todo pegado, así, ¿ok? Uno mismo ya se va a ir acostumbrando a ver esto de forma más ordenada, pero la idea siempre es separar las operaciones de forma que se pueda comprender lo que se está haciendo, ¿ok? Porque una cosa es que yo lo ponga así como lo he mostrado, como lo estoy mostrando ahorita, y otra cosa es que esté todo pegado, ¿no? De esta forma. Mucho menos legible. Entonces, alguien que se pone a ver el código rápidamente y quiere entender lo que has hecho desde arriba hasta abajo, ve eso y dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que pasó? Ya no entiendo, ¿no? Me marea. Entonces, siempre ir escribiendo el código considerando la legibilidad es muy importante, ¿ok? También para ustedes mismos. O sea, ustedes mismos van a poder revisarlo después y van a entender esto mucho más fácilmente, es más digerible que hacerlo todo junto. Entonces, como ya vimos operaciones con números, ahora vamos a ver operaciones con texto. ¿Ok? También es muy importante operar con texto en Python porque es uno de sus fuertes, de hecho. Y lo primero que vamos a ver es concatenación, ¿no? ¿Qué pasa si es que yo almaceno en X un string y en Y otro string? Y luego lo sumo y quiero mostrar su resultado. Ah, bueno, dicho sea de paso, si es que hay alguna duda con respecto al ejercicio en general, como mencioné hace un momento, al comienzo, igual me lo comunican y lo resolvemos rápidamente. ¿Ok? Entonces, retomando, ¿qué pasa si es que sumo dos strings en Python? ¿Qué pasa si sumo dos cadenas de texto? Se concatenan, ¿ok? Una tras la otra, la primera y la otra se concatenan. Y no hay ningún espacio en medio, ¿se dan cuenta? Entonces, si es que yo quisiera concatenar dos palabras y que se vean como como una frase, tengo que incluir el espacio al final de la primera o al comienzo de la segunda. Y si ejecuto esta celda de nuevo, pues ya se lee una frase, ¿no? Que es mi nombre y apellido. Una propiedad del texto es que se puede hacer slicing, ¿ok? Que sería seleccionar caracteres de esa misma cadena. Y para ello vamos a utilizar este ejemplo, ¿no? Con la palabra tortuga. Vamos a imprimir la variable a, pero haciendo slicing, y por eso están estos corchetes en la posición 5, ¿ok? Así es como se lee, el slicing en la posición 5 de este texto. Lo que nos va a devolver es el carácter que está en la posición 5 de ese texto, ¿ok? ¿Cuál es el carácter de la posición 5? La G, ¿ok? Porque si vamos contando, vemos que 0, 1, 2, 3, 4 y 5 es la G. Todo conteo en Python comienza en 0. T sería el carácter en la posición 0. O sería el carácter en la posición 1 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, si es que yo pongo acá 0, me va a botar la T. Si pongo acá 8, que hay un error porque no llega al carácter 8 el string. ¿Ok? Si pongo 7, me sigue botando error. Si pongo 6, ya encontró la A, ¿no? Entonces ya sabemos que tiene una longitud de 7 caracteres, pero el rango de los valores que se pueden seleccionar para hacer slicing va de 0 a 6. ¿Ok? Otra que tiene Python para los strings, para los tipos de datos, cadena de texto, es que se puede seleccionar un rango de caracteres de texto. ¿Ok? Acá lo que le estamos diciendo es devuélveme ya no solo un carácter, sino un rango de caracteres, desde el 0 hasta el 3. Entonces va a chapar los tres primeros caracteres, ¿no? Le estamos diciendo del 0 al 3. Este al 3 es sin incluir el 3. Entonces va a ser 0, 1 y 2.
su tope va a ser el 3. ¿Ok? También le podemos hacerlo más corto, lo vamos a ver en muchos lados en internet, solo poner 2.3, ¿no? Y eso es implícito para Python de que estamos indicando un cero acá, ¿no? Entonces le estamos diciendo cómo se leería, cómo lo interpreto yo. Selecciona la variable A y hazle un slicing hasta el carácter 3. ¿Ok? Y ese hasta va ya implícito textualmente que va desde 0 hasta 3, ¿no? También le podemos decir de otra forma, ¿no? Lo podemos decir ya no de hasta 3 sino desde algún valor hasta el final, ¿ok? Y esto sería, seleccioname, hazle un slicing a desde 4 hasta el final, ¿ok? Y selecciona el valor que está en la posición 4 y se va hasta el último que sería A, ¿ok? Y también finalmente podemos indicarle que haga un slicing hasta algún valor negativo, ¿ok? Y eso va a ser desde el último carácter, que es A, contando hacia la izquierda, ¿ok? Ya no hacia la derecha, como habíamos estado haciendo arriba, no contando de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Por eso el símbolo negativo. Entonces, ¿qué pasa si es que yo le digo acá, por ejemplo, hazme el slicing desde 1 hasta el -2, ¿no? Entonces va a seleccionar solo orto porque ya no va a incluir los dos últimos caracteres, ¿no? Se va a saltar los dos últimos caracteres de la izquierda. Por eso el -2. Si es que le digo hasta el -1, va a quedar hasta la G porque está contando hacia la derecha, como menciono, desde el final, un carácter. Por eso el -1. ¿Ok? Y también lo último, para cerrar la idea, nada más que puedo poner desde algún número de caracteres, contando de derecha a izquierda hasta el final, que también es útil en muchas situaciones. No es por las puras, es bien útil. Yo lo he usado hoy. En muchas circunstancias termina siendo bastante útil. Le puedo indicar, por ejemplo, desde el -4 hasta el final, ¿no? Porque yo no sé, a veces hay texto que yo no sé cuál es el número final el número de caracteres que tiene, entonces de frente le pongo del -4 hasta el final, ¿no? Desde el -2 hasta el final y me va seleccionando los últimos caracteres de esta forma de la cadena de texto que estoy manipulando, ¿no? Que es A. Algunas otras funciones bastante puntuales. Para esto vamos a utilizar la variable b, ¿no? Y almacenamos el texto Adidas en la variable b. Es la función capitalize, que lo que va a hacer es capitalizar el string, ¿ok? Va a añadirle la primera letra como mayúscula, ¿ok? Y también está la función upper, que lo que va a hacer es cambiar todas las letras por mayúsculas. Y también está la función lower, ¿no? Si es que actualizo, si es que sobre variable b con Adidas con la primera mayúscula y aplico la variable lower, es lo contrario de upper, ¿no? Va a transformar todo a minúsculas, ¿no? Y eso va a ser para todas las letras, no solo la primera. Hay también la capacidad, tiene Python, de combinar funciones. Yo puedo tener un string, ¿no? Digamos, me gusta mucho y un espacio, y puedo indicarle que concatene esos strings, ¿no? Utilizando la función más, que haga la función de concatenación, y también en la misma línea de código indicarle que la variable b se le aplique la función upper, ¿ok? Entonces estoy diciéndole que X se concatene con B, pero en mayúsculas, ¿no? Y eso es lo que vamos a almacenar y como vemos, antes teníamos B de forma desordenada, ¿no? Adidas, así con la A mayúscula y la D mayúscula. Pero acá lo que hemos hecho es transformarla toda a mayúsculas y se almacenado en una nueva variable, ¿no? Entonces podemos ir combinando funciones de upper, lower, de concatenación, para poder manipular los strings, ¿no? Y almacenarlos todos en una nueva variable y luego imprimirlo si es que es necesario, ¿no? Pero la manipulación es lo que más nos importa. También están las funciones empieza y termina con, ¿ok? Que devuelven resultados booleanos. Por ejemplo, almacenamos en D Martínez Feo y le damos la función starts with para saber si es que la cadena de texto D comienza con el carácter M, lo cual devuelve verdadero, ¿no? Si comienza con el carácter M. Si es que le pregunto, está comenzando con el carácter V, lo que me va a devolver es falso la función.
porque no está comenzando con el carácter V, sino está comenzando con M. ¿Ok? Y también puedo preguntar para el final del texto con la función ends with. Al igual que estábamos viendo, si es que empieza con, acá vemos si termina con, ¿no? Vemos si es que de termina con la palabra feo, sí, ¿no? Pero termina con la palabra feo espacio, no, porque el carácter espacio es considerado siempre, ¿no? Como un pedazo de texto más, entonces no está terminando de esta forma, ¿no? Termina solo con la palabra feo. ¿Ok? Ahora sí, pasando a un par nuevo de vamos a hacer dos ejercicios, ¿no? El ejercicio 2 y el ejercicio 3. Primero vamos a presentarnos usando variables y funciones de texto, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es crear dos variables, tres variables, con nombre, edad y profesión, ¿no? Líneas, texto, strings, cadenas de texto que te digan nombre, tu edad, puede ser texto de edad o lo conviertes a entero y profesión y se tiene que imprimir en una nueva variable, con una nueva variable o incluso concatenando dentro de print una presentación correctamente escrita. Por ejemplo, soy Alejandro Bueno, tengo 28 años y me dedico a la ciencia de datos y a la programación web, ¿no? Eso es lo que tiene que darte como resultado, ¿ok? Empecemos con ello. Vamos a dar unos minutos y yo también voy a mostrar lo que he programado. Si es que ya hay alguno que haya terminado el ejercicio 2, igual puede pasar al ejercicio 3. Lo vamos a explicar a continuación, ¿no? Que es repetir una cadena de texto n veces, ¿no? Pueden ir intentando hacerlo, ¿no? Acá hay bastante dentro de lo que es programación, hay bastante de uno mismo, ir practicando, ir haciendo cosas que te imagines en la pantalla, porque es la mejor forma de aprender, es la forma más efectiva, ¿ok? Ahorita mismo voy a compartir la solución. En un minuto voy a compartir, ¿ok?
Listo, ya estoy compartiendo. Y esta es la forma en la que se resuelve, ¿no? Vamos declarando una variable de nombre, una variable de edad, una variable de profesión, texto simple, y luego trabajamos el resultado utilizando las funciones que hemos aprendido hace un momento, ¿no? Escribiendo hola, me llamo con un espacio para concatenar con el nombre, coma, tengo, siempre con espacios, considerando los espacios, imaginando cómo va a ser el resultado. Convertimos el string, la edad a string porque estábamos ingresando la edad acá arriba como entero. Y soy, y concatenamos la profesión y terminamos con un punto, ¿no? Si es que imprimimos esto, pues vemos que se concatena correctamente todo en la trabajar ahora sí una sola variable, manipular datos que están en variables anteriores para ver un resultado, ¿no? Es así como se trabaja, es un workflow bastante típico en este tipo de problemas y en la programación en general, ¿no? Y el ejercicio 3 lo vamos a ver directamente, que es repetir una cadena de texto n veces, ¿ok? Declarar una variable, ¿no? Una variable de una palabra. En este caso yo estoy declarando acá la variable del nombre de mi perra, Berta. Un número que sería 10. eh, y lo que vamos a hacer es imprimir la palabra repetida la cantidad de veces indicadas por el número, ¿no? En este caso vamos a multiplicar simplemente W por N y eso es lo que va a producir que se repita el texto, el string, de veces que está indicado N. 10, ¿no? En este caso, si volvemos a imprimir, se va a ver, ¿no? Berta impreso 10 veces. Si ponemos el final de Berta un espacio, entonces va a estar todos los Bertas separados por un espacio, incluyendo el último, ojo, ¿ah? Acá también hay un espacio a la derecha. Y un truco adicional es cómo hacemos para imprimir en una nueva línea de texto. Hay un truco en bueno, en la gran mayoría de lenguajes de programación que es con el \n, ¿no? Una línea diagonal hacia la derecha, ojo, no hacia la izquierda, y se pone n al final, y eso lo que va a hacer es imprimir en una nueva línea. ¿Ok? Eso te indica ya que el carácter, que la cadena de texto, perdón, termine en un salto de línea. ¿No? Y podemos ver ahora sí que ya está hecho en horizontal, con separaciones y también con vertical. Y ahora sí, finalmente, para cerrar la clase de hoy día, vamos a ver las estructuras de datos. ¿Ok? Que tiene un nombre, a mi gusto al menos, un poco engañoso porque simplemente son grupos de datos. ¿Ok? Son grupos de datos que se almacenan de distintas formas. Es por eso que se les llama estructuras de datos, porque tienen distintas estructuras, esas formas de almacenar datos. La más simple es la lista. ¿Ok? Tiene distintas características, una lista, ¿no? Tiene acceso por índice, que ahorita vamos a ver qué es. Es mutable, o sea que se puede cambiar, como habíamos dicho hace un rato, ¿no? Y es ordenado, o sea, tiene un orden, que viene de 1, 2, así como los strings también tienen un orden, como vimos. La lista también tiene orden. Lo único que nos queda ver es qué cosa es el acceso por índice, ¿no? Y se declara con... esto es corchete, porque claro, esto es corchete. Se declara con corchetes, ¿no? Entonces yo puedo declarar X es igual a abro corchete, un dato, coma, otro dato, coma, otro dato. Siempre pongo coma espacio, también puede ser sin coma espacio, pero lo convencional para legibilidad es el espacio después de la coma, ¿ok? Y cerramos el corchete donde queremos que se cierre la lista. Si ejecutamos esta celda, podemos ver de que tenemos una lista, ¿no? Con un entero, un string, una cadena y un decimal. ¿Ok? Y esto es a lo que voy con el acceso por índice, ¿no? Al igual que entramos en el acceso por índice al string, también podemos hacerle slicing o acceder a la variable por índice en las listas. En este caso yo le digo devuélveme el dato que está en la posición 2. ¿Cuál es el dato que está en la posición 2? El número 3. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos empezando al igual que empezábamos con los strings desde cero, lo vamos a hacer también en las listas, ¿no? Tenemos el número uno. En la posición uno la letra A. Y en la posición 2 el número 3 decimal. ¿Ok? Si es que le decimos acá que nos devuelva el que está en la posición 3 no va a botar error porque no existe. En la posición 2 está la A. ¿Ok? Una
función que al menos yo he utilizado muchísimo todos estos años ha sido append, ¿ok? Y este append lo que va a hacer es añadir concatenar, digamos, añadir, usamos el verbo añadir, que es más claro, ¿no? Añadir un valor a la lista, ¿ok? Si es que yo estoy utilizando la variable x, como ya lo he declarado arriba, la llamo acá abajo y le asigno un nuevo dato, ¿no? Le añado un nuevo dato con la función append y la imprimo, pues vamos a ver que la misma lista ahora tiene un 4 al final, ¿ok? Para eso sirve append. Y también está el, el comando remove, ¿ok? Lo que hace es eliminar cierto valor de la lista. ¿Ok? En este caso estamos queriendo eliminar el número uno y lo que va a hacer Python es buscar en esa lista el número uno y eliminarlo directamente, ¿no? Y la lista se actualiza sola. ¿No? Simplemente llamo a la función, no tengo que volver a declarar la variable de esta forma, sino que la actualización ocurre en el mismo Python, en el mismo intérprete, ¿ok? Entonces, simplemente lo llamo a la función y ya se actualizó la variable x. No tenemos que hacernos complicaciones. Y también podemos pedirle a Python que nos devuelva el índice de un dato que está en la lista. Por ejemplo, yo actualicé X, ¿no? Y sé que A está en la posición cero, así que cuando llamo a index y cierto dato que está dentro de la lista, me va a devolver cero, ¿no? Que su posición es cero. La posición de 4 dentro de la lista es 2, ¿no? Y la posición de 5 dentro de la lista no existe porque no tengo 5 en la lista. No tengo ningún 5, ningún dato dentro de la lista que tenga el 5 asignado, ¿no? A cierto índice. Pero 3.0 sí, ¿no? Y esa es la posición uno, ¿no? De cero y acá está la posición uno. Luego está la tupla, que tiene también acceso por índice, pero a diferencia de la lista, y esto es lo que la diferencia, es inmutable, ¿ok? La lista sí se le puede cambiar, se puede remover, se puede declarar, incluso, pero la tupla no, ¿ok? Es inmutable. Pero de ahí es básicamente igual a la lista, ¿ok? Se declara utilizando paréntesis, abriendo y cerrando paréntesis. Igual que la lista, ¿no? Yo puedo almacenar una tupla en X, puedo acceder a su valor que está en la posición 2, que sería el 3, ¿no? Puedo añadirle valores a la tupla. No puedo añadirle valores a la tupla directamente. Justo, creo que esto ha sido un error que lo puse acá. Disculpen nuevamente. Lo vamos a borrar, ¿ok? Vamos a borrar porque eso creo que eso se ha copiado de arriba. Justo es el mismo código. Lo debo haber copiado por error. Pero ya. Podemos cambiar también de tipo de estructura de dato, ¿ok? Y eso es lo último que voy a mostrar con estos dos tipos de datos, de estructura de datos básicas, ¿no? Si yo tengo una tupla que tiene este estilo, ¿no? El valor uno, otro dato con el número uno, otro dato con el número 2 y lo imprimo, pues voy a ver que se repite, ¿no? El primer dato es uno, el segundo dato es uno, el tercer dato es 2 y el cuarto dato es 2. Pero yo puedo cambiar de estructura de datos, al igual que cambio de datos, ¿no? Entre entero, string, booleano, también puedo cambiar de una tupla a un set, ¿ok? ¿Y qué cosa es un set? Es otra estructura de datos, al igual que tenemos lista y tupla, pero no lo vamos a ver muy a fondo porque no se usa tanto, al menos en análisis de datos, que lo que hace es tener una tupla sin repetición de datos. En este caso, vemos que tenemos el uno repetido y el 2 repetido. Y si es que encerramos esa tupla en un set, pues se va a eliminar ese grupo de esas repeticiones. ¿Ok? Para eso nos sirven los sets. Y también podemos incluso convertir a la X en una lista, ¿no? De estructura de datos directamente. Como los datos mismos, también podemos cambiar la estructura de datos, las estructuras de datos. Y finalmente, el que para mí es la estructura de datos más útil es el diccionario. ¿Ok? El diccionario tiene acceso por clave, ya no por índice.
que es otra cosa un poco más, sutilmente distinta, es mutable y no tiene un orden específico, o sea, no tiene un primer elemento, un segundo elemento, no, acá todo el acceso es por clave, ¿ok? Y se declara de la siguiente forma, ¿ok? Tenemos X. Para empezar el diccionario tenemos una llave, para cerrar el diccionario tenemos otra llave y las claves van a ser lo que escribimos primero, dos puntos, el valor que se le asigna a esa clave. ¿Ok? El valor emparejado con esa clave o como si fuera una función, como cuando nos enseñan funciones en el colegio, ¿no? Esa sería la primera entrada del diccionario. Luego tenemos una segunda clave que sería B y el valor asignado a esa 2. Una tercera clave que va a ser C y el valor o el ítem, valor y ítem también se le llama, asignado a esa clave es 3. ¿Ok? Y si imprimimos el diccionario, va a aparecer el mismo texto que teníamos arriba. Pero, una forma clásica y para mí muy útil de ver el diccionario es de esta forma, ¿ok? Abriendo la llave después de declarar una variable y dándole enter, ¿ok? Cuando le damos enter directamente nos pasa a la siguiente línea con cierta sangría, ¿no? Con cierta sangría que es de cuatro espacios. Y indicando la primera entrada en una línea, la segunda entrada en otra línea y la tercera entrada en otra línea. Esto es mucho más legible y a medida que se vaya poniendo más complicada la cosa, va a ser muy útil manejarlo de esta forma. Una sintaxis un poco como si fuera otro lenguaje, ¿no? Como si fuera JavaScript, como si fuera C, incluso también se maneja así, porque antes había la punto y coma aquí, pero no es necesario ponerlo, como mencionaba, ¿no? Y si lo imprimimos, tenemos exactamente el mismo resultado, pero este diccionario es mucho más legible para alguien, para un tercero o para nosotros mismos del futuro, como lo decía. Entonces, ahora sí, vamos a ver algunas propiedades rápidamente del diccionario, ¿no? Estamos declarando como llaves, ya no texto. Yo puedo declarar también como llaves números, como claves, perdón, como claves números. Y su dato emparejado a ese número va a ser texto, ¿ok? Entonces tenemos a Alejandro, Elisa y Jackie con claves uno, 2 y 3. El imprimirlo podemos ver que se ve horizontal, ¿no? Cómo yo accedo a los datos del diccionario por la clave, ¿ok? Ya no estamos hablando de que hay un primer valor, cero, por ejemplo, porque no existe esa clave en el diccionario. Las claves que existen son uno, 2 y 3, ¿no? Entonces, si es que yo trato de buscar el dato que está en la clave uno, lo que me va a devolver es lo que está en la clave uno, ¿no? Lo que está emparejado a la clave uno, que sería el dato Alejandro, es una cadena de texto. Si yo busco el 3 me va a devolver Jackie, que es el dato 3, ¿no? Así es como se accede a los datos de un diccionario, con esta clave que estamos declarando al iniciar una nueva entrada, ¿ok? Del diccionario. Ahora, es mutable también porque puede cambiarse ese diccionario. Yo puedo añadir un nuevo registro o una nueva entrada a ese diccionario. Acá yo le digo que la clave 5 del diccionario sea Ernesto. Que eso es lo que estoy diciéndole aquí. Y está bien, dice, no hay problema, ya lo ejecuté. Y al imprimir X, el ex diccionario, vamos a tener que tiene una nueva entrada, ¿no? Un nuevo registro o una nueva entrada, que es la entrada con clave 5 que tiene el dato emparejado Ernesto. ¿Ok? También lo que puedo hacer es eliminar, ¿ok? Perdón, seleccionar desde un... No, esto es eliminar. Sí, esto es eliminar, casi me confundo eliminar de un diccionario cierto valor y cierta clave, ¿no? Se le llama la función pop, se le indica cuál es la clave, en este caso es la clave 5 que tiene el dato de Ernesto, y se elimina del diccionario, ¿no? Se elimina del diccionario que está en la clave X, ¿no? Y si imprimimos, bueno, ya vemos que no está, no es lo que acabamos de añadir líneas más arriba, ¿ok? Y este diccionario, como se dan cuenta, dos propiedades, ¿ok? Tiene dos propiedades que son las claves y los valores, lo que mencionábamos arriba, ¿no? Cada entrada tiene una clave y valores asociados a esa clave. Y es así como Python también lo interpreta, si es que queremos averiguar cuáles son las claves y los valores, ¿no? Si yo aplico el método keys o la función keys,
a la variable X, me va a devolver las claves del... Y si aplico los valores, me va a devolver los valores del diccionario. ¿Ok? Entonces, algo importante cuando estamos manejando diccionarios es que uno puede asignar como entrada o como valores, ya vimos que acá que en Python formalmente se llama valores, puedo asignar como valores cualquier estructura. ¿Ok? Esa es para mí una gran ventaja en Python, que puedo mezclar un dato a una estructura de datos dentro de otra estructura y todo dentro de una estructura mayor y que tiene distintos tipos de datos adentro, ¿no? Entonces acá yo tengo un Frankenstein, por ejemplo. Tengo a X, la variable X tiene en la primera entrada una string, en la segunda entrada una lista y en la tercera entrada una tupla que se convierte en set. ¿Ok? Y todo eso dentro de un diccionario. Entonces, esto funciona muy bien, de hecho, es algo que se usa bastante en Python, ¿no? Ir combinando tipos de dato y tipos de estructura de dato para poder trabajar y concentrarte mucho más en el código, más que en la programación misma. Si quisiera hacer esto en un lenguaje de medio nivel tipo C, me demoraría más, tendría que poner más líneas de código. ¿Ok? Y entonces si es que llamamos acá al registro que está en la clave 2 a los valores de la clave 2 me va a botar la lista, ¿no? Y incluso puedo hacer una concatenación de indexación acá, ¿no? Porque estoy llamando con X2 a esa lista, o sea, a la lista que está asociada como valor a la clave 2 y luego estoy llamando al tercer valor de esa lista, ¿ok? Entonces acá estoy concatenando comandos de una forma un poco menos clara, pero eso es lo que estoy haciendo, accediendo a la clave 2 y luego al valor que está en la posición 3 de esa lista, que sería el número 4, ¿no? Porque ya vimos que empieza desde cero la lista. Uno puede hacer esto y es mucho más claro para la gente que maneja Python, ¿ok? Porque siempre buscamos que las cosas sean condensadas, que no sean muy extensas, ¿ok? Y también puedo, lógicamente, ingresar un diccionario dentro de otro diccionario, sin ningún problema. ¿Ok? Le puedo imprimir esto y vemos que tengo el diccionario X, que tiene la clave uno como valor, tengo un nuevo diccionario que tiene más entradas dentro. ¿Ok? Entonces, esa recursividad se mantiene para cualquier estructura de datos y se va a usar siempre. Es muy, muy útil, de verdad estar consciente de esta forma de almacenar datos. ¿Ok? Y para eso, para entenderlo mejor, vamos a llevar a cabo el ejercicio 4 y el ejercicio 5. ¿Ok? Primero vamos a empezar suave, que es almacenando datos en una lista y mostrándolos, ¿no? Almacenando palabras en una lista para luego mostrarlas como una nueva variable, ¿no? Similar al ejercicio que hicimos de presentarnos cada uno, pero ahora vamos a almacenar los datos ya no en variables, sino en una sola lista. Y luego vamos a concatenarlos en una nueva variable, ¿ok? Y luego la imprimimos. Entonces creamos una lista que almacene tres palabras, tres strings, y luego se concatenan esas tres palabras en una nueva variable y se imprime. ¿Ok? Eso es lo primero del ejercicio 4. Y en el ejercicio 5 lo vamos a ver en un ratito. Bueno, podemos ver la consigna acá porque creo que no borré mi código. Ahí está. Pero lo que tenemos que hacer es almacenar datos en un diccionario, ya no en una lista, e imprimir texto en función al mismo. Creo que este código está lo que subí, pero lo pueden cambiar, ¿no? Lo pueden cambiar. Lo complicado, más que declarar el diccionario, de hecho, es ver cómo se imprime, ¿no? La idea, por ejemplo, acá es ver cómo accedo a los valores que están dentro del diccionario. Vamos a aprovechar que este diccionario está así para mostrar cómo se haría este ejercicio, ¿no? Era un diccionario que va a almacenar tu nombre en cierto registro, ¿no? Los nombres de tus padres, las dos últimas películas que vi, las dos últimas películas que viste y su año, el año de la película, ¿no? Y el diccionario solo debe tener tres entradas, ¿ok? Eso es lo más importante. El diccionario solo debe tener tres entradas, ese es el reto, ¿ya? Y luego tienes que imprimir un texto que utilice correctamente todos los datos del diccionario, ¿no? Entonces, eso ya lo hice acá, al menos es mi forma de almacenar todos los datos de esta manera, ¿no? Un diccionario que tiene mi nombre, el nombre de los padres y como tercera entrada, porque solo me pide tres entradas, las dos últimas películas que vi y su año.
¿Ok? Entonces lo que tengo que hacer al final es de alguna forma acceder a todos esos datos, ¿no? A todos esos datos que son uno 2 3 4 5 6 7 datos, imprimirlos en en una sola impresión, en una sola función de print, ¿no? O lo que sería lo mismo, almacenarlos en una variable e imprimirlo. ¿Ok? Ese es el verdadero task acá. Vamos a dar unos minutos finales para que puedan jugar con el notebook y vamos a mostrarles cómo se vería esto. Ok, vamos a dar los últimos minutos para ello. Y regreso con la compartida de pantalla.
Ok, listo. ¿Se me escucha? ¿Se ve la pantalla? Ahora sí. Vamos a ver la forma en la que a mí se me ocurre resolver estos dos ejercicios, pero que también he estado jugando con el notebook. Entonces, el primero es crear una lista, ¿no? Almacenar tres datos y mostrarlos, ¿no? Como para poder ir calentando para lo que viene en el quinto ejercicio. Entonces, en este caso, yo elegí almacenar tres palabras, ¿no? Y mostrar el resultado de las tres palabras, ¿no? De un texto que utilice esas tres palabras, ¿no? Por ejemplo, una presentación simple, ¿no? Hola, soy Alejandro, pero me dicen Alejo o Jano, ¿no? Entonces acá estoy concatenando strings que declaro directamente con valores que están dentro de la lista X. Y como esos textos, como esos valores de la lista X están en string, pues se pueden concatenar. Y concateno más texto y así sucesivamente, ¿no? Consecutivamente puedo ir concatenando más y más con otros. Y finalmente imprimir el resultado. ¿Ok? Esta misma estrategia es la que utilizo abajo también para el siguiente ejercicio, ¿no? Que es un poco más complicado. Pero hay un paso previo. Si es que hiciera exactamente esta misma estrategia, ¿no? De extraer cierto valor del diccionario, de una lista, y luego extraer el siguiente valor, y el siguiente valor sería un mar complicado. Entonces, hay un paso intermedio. Lo que hago es declarar el diccionario con los datos que me pide el problema y luego almaceno variables intermedias, ¿ok? Y eso es algo bastante útil que pueden ir haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo en esta línea? Almacenando la película uno, ¿no? La película uno es la que está en el diccionario en la entrada 3 y dentro del diccionario en la entrada 3 hay un nuevo diccionario. Entonces accedo al que está en la clave de la película uno y como valor está una lista, ¿no? Y ya dentro de esa lista extraigo el que está en la posición cero, ¿no? Extraigo el valor de la posición cero, que sería Duna 2, ¿no? Y del año hago exactamente lo mismo, ¿no? Ignoramos por ahorita el string y accedo igual, ¿no? A la entrada 3 del diccionario principal, la película uno, pero en vez de la posición cero, la posición uno de esa lista, que es el 2024. Pero lo encierro en string porque estamos trabajando concatenando strings, ¿no? Entonces, concatenar un string con un integer, con un entero, me va a dar un error. Por eso lo encierro en string todo. Y lo almaceno en la variable año 2. Y exactamente lo mismo hago para la película 2 y el año 2. Creo que dije año 2 acá, es año uno. La variable película 2 y año 2. Esas cuatro variables, al menos para mí, es más fácil concatenar un string de esa forma, ¿no? Sigue siendo una concatenación larguita, pero es un ejercicio válido, ¿ok? En este caso, lo que estamos haciendo es concatenar el texto que declaramos en la misma variable, como hicimos arriba, y se le concatena elementos del arreglo de la estructura de datos que tenemos arriba, ¿no? Que es el diccionario. Acá simplemente accedemos a la entrada uno que sería Alejandro, ¿no? Acá accedemos a la entrada 2 que es la línea 15, pero en la entrada 2 hay una lista, entonces accedemos luego al primer valor de la lista, ¿no? Con al segundo valor de la lista, con la posición uno. Y las últimas películas que vi directamente las concateno en vez de acceder a tener una línea de código tan larga, que sería el doble tranquilamente de largo. Hago referencia a las variables intermedias, ¿no? Con cierto año y la película 2 con cierto año. Pero como se dan cuenta, esto está bien, da el resultado correctamente, ¿no? Soy Alejandro, mis padres son tal y tal, y las últimas películas que vi son Dune y The Witch, ¿no? Eh, Me parece que acá... No, está bien. Más bien no lo había vuelto a imprimir, creo. A veces se raya mi mouse. Ahí se rayó ahorita. Mi path. Una cosa adicional, antes de cerrar muy rápida, es el f-string, ¿ok? Para no tener la necesidad de hacer esto tan constantemente, es bueno para darse cuenta de lo que estás escribiendo, pero también podemos utilizar el f-string, ¿ok? Vamos a comentar esto de arriba y vamos a concatenar utilizando el f-string.
¿Ok? Cuando usamos f-string siempre conviene poner doble comilla para que lo que está adentro, si es que ponemos en comillas simples, se distinga de la doble comilla. ¿Ok? ¿Y qué va a hacer f-string? Nos va a dar la capacidad de llamar variables e incluirlas dentro de esta cadena de texto sin tener que concatenarlas. ¿Ok? Por ejemplo, si es que yo pongo esta cadena de texto, ¿no? Hola, soy. Quiero incluir aquí, ¿no? A la palabra Alejandro, pero está en una variable que se puedo abrir y cerrar llaves dentro de la cadena de texto y llamar a la variable, ¿no? En este caso haciendo una indexación, llamando D1, ¿no? Entonces yo estoy escribiendo código dentro de la variable. Ojo que tiene que ser código de una sola línea, ¿no? No puedes escribir todo un script dentro de estas llaves. Y si es que ejecuto el resultado, me doy cuenta de que está justamente haciendo la referencia a esa variable, ¿no? Incluso puedo escribir después el punto, ¿no? Entonces, de esta forma, también puedo llamar a todas las variables y a todos hacer la indexación, ¿no? Hacer la indexación de las estructuras de datos para armar un string acá abajo gigantesco, pero que es mucho más legible, pues, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar así, ¿no? Soy Alejandro y, y mi película favorita es la que está en P1 y punto al final, ¿no? Y de esta forma ya podemos ver que podemos crear strings de una forma más legible, ¿no? No es necesario ir concatenando siempre con más. Se puede utilizar este f-string que está declarado, que Python lo interpreta cuando pones la f nada más al comienzo para llamar variables que se han declarado anteriormente, ¿no? Si es que borro esa f va a considerar que todo es un texto, ¿no? Y ya no está haciendo lo que queremos. Ponemos esa f y tiene este comportamiento, ¿ok? Algo que es con strings, ¿ok? Y muy bien, eso sería todo en esta oportunidad. Si es que hay alguna duda, no duden en contactarse conmigo, alguna pregunta, alguna cuestión, no duden en contactarse conmigo. Y espero que haya sido de su agrado, que se haya entendido todo, ojalá. Y la próxima vamos a continuar con flujo de control, con bucles, con funciones, hacer ejercicios ahora sí básicos que tengan todo lo que hemos visto hoy día y los bucles y las funciones para tener las bases sólidas, ¿no? Tener el Python básico completo. Muchas gracias con todos y ya nos veremos el jueves a las 7 de la noche.